En el episodio de hoy os voy a explicar cómo construir la flecha con mayor penetración posible. ¿Qué dicen los estudios del Dr. Ashby, que se dedicó años a estudiar la eficiencia de una flecha, y por qué he elegido estos componentes para cazar un búfalo? Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro podcast. Soy Pedro Ampuero, esto es Caza, Aventura y Arquería, y hoy tenemos otro de esos podcasts técnicos sobre la caza con arco. Recientemente acabo de llegar de Uganda, hemos estado cazando búfalos y para ello he tenido que estudiar mucho. Bueno, es mi segunda experiencia cazando búfalos con arco, ya cacé uno hace años en Benín. Y he seguido un poco investigando, haciendo mis pruebas para llegar a concluir cuál era la flecha con la que me sentía a gusto llevar para cazar el búfalo. Y aunque esto estoy hablando de penetración y una flecha para el búfalo, y mucha gente puede estar pensando, pero ¿para qué quiero yo una flecha para el búfalo si no voy a cazar un búfalo? Esto se puede aplicar perfectamente al jabalí. El jabalí es uno de los animales más duros que hay. Se puede aplicar a todo tipo de animales. Al final también es verdad que yo tiro con mucha potencia, pero hay gente que igual para cazar aquí en España tira con aperturas muy cortas, con arcos con poca potencia y tiene que maximizar la penetración. Entonces, todas esas personas que estáis buscando maximizar la penetración, este episodio y este podcast yo creo que os va a interesar porque vamos a ver muchos conceptos, vamos a ver un poco lo que dice el doctor Ashby, que ha estado muchísimos años estudiando la penetración de la flecha y qué factores influyen, cómo no influyen y cómo buscar un equipo que se adecue a la caza que vamos a realizar. Y antes de empezar con el podcast, con la manía esta nueva que tenemos, ¿qué vamos a regalar en este episodio? Entre todos los que comentéis este episodio en el podcast, también agradeceríamos todos los que nos escuchéis en las plataformas de Spotify, iTunes o las plataformas de podcast que nos dejéis una review y valoréis el podcast. Va por estrellitas, un máximo de 5. Os lo agradeceríamos enormemente que nos dejéis ahí una review porque nos ayuda a crecer en las distintas plataformas. El podcast de hoy voy a regalar 3 puntas. Estas son unas puntas de Ouscat, que son puntas australianas, en este caso de tres filos y de 150 grains. La verdad es que tienen un buen peso eh, y son unas puntas muy interesantes pues para caza de jabalí o no sé. La verdad es que son pequeñas, vuelan bien. Sí que es importante, veremos cosas para asegurarnos de que vuelan bien. Se afilan muy bien porque tienen perfil plano, entonces al ser de 3 filos, solo con pasarlo por una piedra plana nos vale. Y tiene también una punta tipo tanto, que está un poco más achatada para también mejorar la penetración. Entonces, pues entre los comentarios de la gente que nos dejéis en YouTube sortearemos estas puntas dentro de unas semanas o en otro episodio de podcast ya iremos haciendo los sorteos de las distintas cosas. Y nada, que si alguno quiere donar alguna cosa que nos contacte, que al final, oye, pues si no las estoy usando, si la gente las puede usar, pues mejor que mejor. Vale, ¿cuál es el objetivo de este podcast? Es buscar una flecha que nos asegure una penetración completa. Al final, nosotros cuando disparamos un animal, eh, tampoco me quiero meter mucho, creo que da para un podcast entero. Hay que conseguir 2 cosas. Precisión, que tiremos al animal y le demos donde queramos, y también buena penetración, o sea, asegurarnos que nosotros tenemos una penetración suficiente para llegar a los vitales. Pero nuestra inquietud, o sea, nuestro objetivo debería de ser intentar llegar a tener una penetración completa. Una penetración completa, no solo que la flecha salga por el otro lado, para asegurarnos que la flecha ha cortado la mayor capacidad posible de ese animal, sino que salga por fuera, que nos incremente el rastreo de sangre, pero que también atraviese totalmente y no se quede el animal. Al final, cuando una flecha se queda dentro del animal, puede haber el caso de que la flecha se queda en medio, que penetra poco y se queda en medio de la cavidad, y cuando corre el animal pues puede
hacer más daño, pero por lo general cuando tenemos una flecha metida en el cuerpo, el animal va a sangrar menos y nos va a ser más difícil no solo rastrearlo porque veamos menos sangre, sino que al animal le va a costar un poquito más desangrarse. Es por eso que cuando veis en las películas, o porque a mí nunca me ha pasado, que te clavas un objeto en el cuerpo, te recomiendan que no lo saques, porque una vez que lo sacas, dejas a los músculos espacio para que saquen esa sangre y hay que taponarlo. Entonces, siempre que tengamos un objeto introducido en nuestro cuerpo, que vayamos al hospital con él para intentar no ayudar a esa hemorragia. Y con los animales pues pasa lo mismo. Si conseguimos una penetración completa y la flecha sale del animal, vamos a conseguir la mayor pérdida de sangre y por lo consiguiente que el animal muera lo antes posible, que es nuestro fin, nuestro objetivo final, ¿no? Al final que el animal sufra lo menos posible. Y entonces, bueno, pues esta es la flecha que he conseguido para el búfalo. Tenemos una prueba en YouTube en el canal en inglés. Si buscáis Pedro Ampuero Hunting Adventures, tenemos una prueba que hicimos que es interesante, que es la prueba de penetración de esta flecha en concreto contra un 375 Holland Holland Magnum y ver qué penetraba más, si el rifle o la flecha, ¿no? Y ahora explicaré un poco por qué de esos resultados, pero visualmente yo creo que es un poco impactante. Lo hicimos con unos cubos de arena y tiramos con la flecha y con el 375 y comparamos un poco la penetración de ambos, que son dos proyectiles totalmente diferentes que trabajan de forma muy diferente, pero creo que el concepto era más un toque visual para intentar explicar por qué hay tantas diferencias o que al final mucha gente se piensa que los arcos de hoy en día tú le pegas un flechazo a un animal y va como en las películas de los indios eh, con una banderilla puesta y que eso que no tiene potencia, pero la realidad es que la mayoría de las veces traspasamos totalmente a los animales y las flechas a veces sigue volando y el animal hay veces que ni se entera de lo que ha pasado, ¿no? Entonces os recomiendo que vayáis al vídeo de YouTube y le echéis un vistazo porque la verdad es que la prueba es curiosa. Pero bueno, por comentar aquí un poco las distintas cosas que afectan a la penetración, quería basarme en los estudios del Dr. Ashby, que yo creo que es una referencia en el mundo de la caza con arco en cuanto a este tema. Es un tío que lleva estudiando la penetración sobre animales vivos muchísimos años, unos 30 años. Tiene una fundación que se llama la Fundación Ashby, en la que recopila mogollón de información de situaciones reales en las que han tirado animales, cómo se ha penetrado, cómo se ha comportado la flecha, cuánto tiempo ha tardado en morir y eso, lleva 30 años dedicándose estudiando esto. Y una de las cosas que él dice, que yo creo que con buen criterio, es que al final las pruebas en arena, como hice yo, pues no tienen mucho sentido. Al final los animales son totalmente diferentes, las pruebas sobre gel balístico no tienen nada que ver que cuando tiras sobre un animal vivo, los músculos, al final no hay nada como eso, como probar en caza real, pero claro, para probar en caza real y tener conclusiones que sean interesantes, no vale con tirar un animal. No sé si ha documentado miles de búfalos, de elefantes, de hipopótamos, de jabalís, por todo el mundo, que con ese volumen de pruebas poco a poco ya se pueden sacar conclusiones, ¿no? Y una de las cosas que dice que hay mucha diferencia, que creo que todos, y yo el primero, hemos hecho muchas pruebas sobre animales muertos. Una vez que tiras, pues dices, pues vamos a probar este animal, cómo penetra la flecha ahora que se ha muerto. Y es que no tiene nada que ver la penetración sobre un animal vivo y un animal muerto. Cuando un animal está vivo, el músculo tiene tensión. Entonces, cuando la flecha empieza a cortar, ese músculo, al recibir el corte, se contrae. Entonces, las penetraciones en animales vivos suelen ser siempre mejores que sobre un animal muerto, que ya el músculo es totalmente estático, no es reactivo, y le pegas la flecha y no reacciona, ¿no? Cuando está vivo, esa tensión del cuerpo hace que ese músculo se contraiga y facilita la penetración. Luego, todos los vasos tienen sangre, lo que ayuda también a que entre. Entonces, pues bueno, pues que las pruebas sobre caza real son muy complicadas, pero claro, este tío lleva 30 años estudiándolo y sabe de lo que habla, ¿no? Y para un poco ver cuáles son los factores que durante todos estos años ha demostrado
o sabe que son los que más afecta, lo ha dividido, un resumen lo vamos a hacer en 12 puntos, ¿no? 12 factores que afectan a la penetración y por orden de qué afecta más y qué afecta menos que tenemos que tener en cuenta. El primer factor que dice es la integridad de la flecha, que es súper importante, que es fundamental. ¿Qué se refiere con la integridad de la flecha? Que la flecha esté en perfecto estado, que sea capaz de absorber el golpe, que la punta esté totalmente recta, que no tenga ningún tipo de daño estructural, que esté un poco torcida o que no esté bien alineada, que no gire recta totalmente. Eso dice que es fundamental, que en cuanto empieza a haber un enlace o algún componente que no está en perfecto estado, la penetración se ve comprometida drásticamente y se producen fallos gordos en cuanto a penetración, ¿no? Entonces, aunque parezca muy evidente, dices, oye, pues todo el mundo, pues sí, hombre, es evidente, sí, pero bueno, una flecha de madera que esté dañada, una de carbono que no esté totalmente perfecta, que tengamos un problema en el inserto, que la punta, o sea, asegurarnos siempre de que la flecha está en perfecto estado. Luego, el segundo factor, y todavía no estamos hablando de pesos, ni de diseños, ni de nada, es que la flecha vuele bien. Muchas veces pensamos que con las puntas de entrenamiento tiramos y las flechas van pegando en su sitio y nos da la sensación de que tenemos el arco perfecto y que, oye, que estamos tirando bien y que funciona todo bien. Le ponemos una punta que es así de gorda y que cuando vuela le pega el aire y encima que pesa más y que de repente la flecha se vuelve más flexible y demás y ya las flechas no nos vuelan igual que las de entrenamiento. Y para obtener una máxima penetración es muy importante que esa flecha vuele lo más recta posible para que cuando impacte sobre un animal, al final me acabaré cortando con esto, la penetración sea óptima y se asegure que toda esa transferencia de energía que le estamos aplicando con el arco en el vuelo no se pierda y en el impacto no se pierda. Si la flecha, tú cuando pegas a un objeto, entra torcida, pues toda esa energía y toda la masa se va a ver desviada y no vamos a conseguir buenas penetraciones ni buenos valores. Entonces, el segundo factor es que el vuelo de la flecha sea perfecto y que la flecha vuele donde queremos, porque si vuela en otro sitio, o sea que es súper importante probar que la precisión de nuestras flechas fijas sea exactamente igual a las de entrenamiento. Y es por eso que en mi caso, para asegurar ese vuelo perfecto de la flecha, hice varias pruebas y le he metido 4 blazer. El blazer es un tipo de pluma y lo que estoy consiguiendo con esas 4 plumas emplumadas de forma helicoidal es que ese aire pegue a la flecha, haga que gire y haga que la flecha esté lo más estable posible que se puede estar, ¿no? De tal forma que me aseguro que esa flecha, a pesar de que tiene esta punta delante que complica el vuelo de la flecha, sea tan precisa como mis puntas de entrenamiento. Porque con 3, y eso que el arco estaba súper bien ajustado y le dedicamos mucho tiempo, con 3 plumas, dependiendo si hacía viento o hacía una mala suelta, yo veía que no era súper estable. Y la cuarta pluma le da esa diferencia que te da una confianza de que vuela exactamente igual que las de entrenamiento. Luego, el tercer punto es el FOC, Front of Center. El Front of Center es un valor que lo que nos está indicando es cómo está distribuido, que creo que lo expliqué ya en un podcast o no, y de hecho aquí no tengo la fórmula exacta de cómo calcularlo, pero bueno, es fácil de buscar online. Lo que te indica es un porcentaje de cómo está equilibrada la flecha respecto al punto de equilibrio. O sea, yo cojo esta flecha y la muevo a través de mi dedo hasta que de repente, oye, pues está en equilibrio aquí. Este es su punto de equilibrio. Y el front of center es qué porcentaje de la flecha es donde tiene el equilibrio. Entonces, cogerías la longitud total menos la longitud. Ahora voy a mirar un segundo la fórmula, darme un segundo que ya no me acuerdo. La fórmula del front of center, para que lo sepamos bien, sería el porcentaje que es
Buscas el punto de equilibrio y esa es la medida A. Coges esa medida desde lo que es el culatín, pero no desde lo que es el final cuando lo apoyaríamos en una mesa, sino desde donde se apoya la cuerda y el valor sería medir desde el punto de equilibrio hasta el culatín, esa distancia, le restamos la mitad de la longitud total de la flecha, medida al inserto, no se incluye la punta. Esto en internet lo tenéis muy bien explicado con un gráfico que va a ser mucho más fácil para todos. Y lo dividimos entre la longitud total. Entonces, repito, punto de equilibrio hasta el culatín, esa distancia menos la mitad de la flecha y lo dividimos entre la longitud total y multiplicamos por 100. Y eso nos sale un porcentaje, que es básicamente cómo de alejado está, cómo de adelantado está el punto de equilibrio respecto al punto geométrico de la flecha, que es en la mitad. Y eso nos da unos valores que pues puede ir desde, pues no sé, un 10, un 20 o un 30 o incluso más. Para que os hagáis una idea, Extreme FOC que llaman, los valores de front of center de FOC extremos empiezan a ser a partir del 19% al 30%. Y a partir del 30% lo llaman ultra extreme FOC. Y esto lo que nos indica es eso, cómo está el peso adelantado. Y es el valor probablemente más importante a la hora de conseguir penetración. Es cómo de adelantado para que de tal forma que cuando impacte esa flecha el peso esté adelante y no se pierda al penetrar, sino que, por así decirlo, la punta, la parte delantera de la flecha es la que va arrastrando al resto. Y ese valor es muy importante, sobre todo para cuando estamos tirando animales muy pesados o estamos tirando con poca potencia y necesitamos muy buena penetración. ¿Cómo se consigue adelantar el equilibrio de esa flecha, ¿no? O sea, al final tú tienes un tubo y dices, oye, pues ¿cómo consigo que tengo más peso adelantado? Pues venden distintos tipos de inserto y los insertos pues son de mayor peso de lo normal. En este caso yo estoy usando un inserto de Victory que es de 95 grains, o sea que le da mucho más peso y encima la punta que estoy usando es de 215 grains. Entonces, como para que os hagáis una idea, pues tengo más de 300 grains aquí en la punta, lo que hace que todo el peso respecto al resto del peso de la flecha esté muy concentrado en la punta. Sí que tenemos que tener en cuenta que, para que os hagáis una idea, yo ahora para el búfalo estoy eligiendo el 20% de FOC porque no todo el FOC es bueno. Al final tú si metes mucho peso en punta, haces para empezar más flexible la flecha porque al tener más peso pues la flecha se comporta de forma más flexible, ¿no? Porque este peso hace que esa flecha flecte más fácil. Luego también, por eso, de hecho, el calibre normalmente que yo uso yo es 300 y estas son 250 para hacer una flecha más rígida para que sea capaz de tener tanto peso en punta. Y luego también, si tenemos mucho peso en punta, la flecha va a ser cabezona y cuando vuele, enseguida va a querer la parábola, aparte de caer más, va a ser parábola cabezona porque enseguida va a coger ángulo porque claro, es que cuando vuela el equilibrio está muy adelantado, ¿no? Entonces eso para tirar lejos hay que tenerlo en cuenta porque es un factor que es a considerar. Si la verdad es que estamos tirando jabalís en espera a poca distancia, pues probablemente no nos afecte demasiado. El cuarto valor que dice ASBI que es súper importante aparte del FOC sería la ventaja mecánica. ¿Qué es la ventaja mecánica? Es el diseño que tiene la punta y cuánta resistencia va a tener esa punta al entrar en un animal. ¿A qué se refiere con eso? Pues que esta punta pues puede tener un ángulo de ataque mucho más alto o más bajo. Si el ángulo de ataque es más suave, a la hora de penetrar, pues va a ser más fácil porque la pendiente que tiene que superar, pues va a ser menor, ¿no? Entonces va a ser más fácil penetrar y va a favorecer la penetración. Si el diámetro de la punta es más pequeño, también va a favorecer la penetración porque le va a tener menos resistencia a la hora de entrar. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de elegir nuestra punta, ese ángulo de ataque, esas puntas cortas y con un ángulo muy agresivo, pues igual ayudan para que la flecha vuele mejor porque tiene menos superficie o porque
quieres un perfil más pequeño o porque quieres una punta más ligera o lo que sea, pero a la penetración se van a ver comprometidas. Estamos hablando buscando siempre, o sea, al final las puntas de 2 filos penetran todas muy bien, ¿no? Pero si estás intentando buscar ese plus de cuando estás buscando un animal muy grande o un jabalí muy gordo o unas condiciones de potencia pequeñas, pues oye, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuarto valor, ventaja mecánica. El quinto, el diámetro del tubo. Hay distintos diámetros de tubo y cuanto menor sea el diámetro del tubo, más fácil va a entrar la flecha en el animal. Y eso pues es evidente porque es menos superficie. Y una de las cosas que dice no es solo que el diámetro del tubo sea pequeño, como en este caso este es un microdiámetro, estas son las Victory VAP SS y son el diámetro más pequeño de flecha que hay. No solo es importante que el diámetro sea pequeño, sino que si encima el diseño de la flecha ayuda y es el diámetro, sobre todo que el diámetro sea más pequeño que la punta, de tal forma que la punta hace un agujero y el tubo no va rozando por ese agujero, sino que al ser más pequeño prácticamente tiene rozamiento cero. Sexto punto de factores importantes a la hora de elegir es el peso de la flecha. ¿Por qué es importante el peso global de la flecha? Es por el momento. Al final la penetración viene dada por el momento el momento cinético de la flecha. Estudié ingeniería y ya se me están olvidando todos los conceptos. El momento es masa por velocidad. ¿Qué influye en el valor de la penetración de un objeto? La masa que tiene por la velocidad. ¿Por qué al comparar la bala del 375 contra una flecha la penetración de la flecha es tan buena? Porque tiene muchísima masa. Estamos hablando de que esta flecha en total, yo creo que estoy en 600... Vaya, no me acuerdo, tendría que volver a pesarlo. 665 grains contra 300 grains de la punta de una bala. Sí que es verdad, claro, que la bala tiene mucha más velocidad que la flecha, pero otra de las cosas que es importante entender es que no todos los momentos son iguales. Al final tú tienes masa por velocidad, te da un valor de momento. Y podrías tener una flecha más pesada, con menos velocidad, que te dé un valor igual a una flecha un poquito más ligera, pero con más velocidad. Pero las pruebas lo que demuestran es que las flechas con más peso siempre penetran más que las flechas con más velocidad al mismo valor de momento. ¿Por qué es esto? Y es porque el rozamiento de la flecha viene dado, una flecha se frena al doble de la velocidad. O sea, así como la penetración es masa por velocidad, el rozamiento es por la velocidad al cuadrado. Entonces, un proyectil más rápido se va a frenar mucho antes que un proyectil más lento. Por eso la bala, que tiene mucha más velocidad, cuando entra en la arena se frena muy rápido porque tiene mucha velocidad y ese rozamiento se va al cuadrado de la velocidad. Entonces, al igual de momento, siempre se van a ver mejorado las flechas de más peso. ¿Qué peso he elegido yo? 650 grains y unas que lo saco como a unos 240 pies por segundo. ¿Qué peso debemos usar? El peso en el que nos sintamos a gusto con la parábola de la flecha. Al final, cuanto más peso tengamos, la flecha va a decir más parábola y esa parábola nos va a afectar a nuestra precisión en cuanto a que tú tienes que saber exactamente la distancia a la que está el animal para impactar donde queremos. Yo al final, con el arco de rececho, normalmente que no necesito tanta penetración para cazar un corzo, yo busco velocidad, porque si el corzo está 2 metros más detrás de lo que he medido o se mueve y tengo que calcular la distancia, 2 metros, la diferencia en la caída va a ser 2 centímetros. Depende de la distancia y demás, ¿no? Pero bueno, 2 centímetros. En cambio, con una flecha de este peso de 650 grains, 2 metros igual es un palmo. Entonces, claro, para un corzo que es pequeño, yo no quiero que 2 metros me cambie tanto la trayectoria de la flecha y el punto de impacto, ¿no? Entonces, al final hay que buscar el peso en el que nos sintamos cómodos nosotros para trabajar con esa parábola de flecha. Luego, el séptimo factor
que valora más ASBI es la terminación del filo de la flecha. Cuanto más afilado está, va a cortar mucho mejor. Y es muy importante que ese filo de la flecha esté lo más afilado posible para que la resistencia sea lo menor. Y no solo es importante que ese filo esté muy afilado, sino que sea un filo que se mantenga. Porque al final, cuanto más se mantenga el filo en el primer impacto, mejor va a ser la penetración. Imaginaos que tenemos un filo con un ángulo muy pequeño que es súper afilado y que nos afeita estupendamente, pero cuando pasa la piel del jabalí se ha desafilado y ya no corta, o por el acero o lo que sea, ¿no? Entonces es muy importante que ese filo esté afilado, pero que se mantenga ante el impacto. Imaginaos también lo que se desafila una punta cuando pasa por un hueso, ¿no? Entonces que ese filo se mantenga. Luego, el octavo es el perfil del tubo. O sea, hemos hablado antes del diámetro del tubo, que cuanto más ligero, más pequeño es el diámetro, mejor va a penetrar, pero el perfil del tubo se refiere, pues como este es el caso, ¿no? O sea, que el inserto sea más grande, que lo he dicho antes, que el inserto sea más grande que el tubo para que el tubo no roce y que una vez que hayas hecho el agujero del tamaño de la punta de caza, el resto del tubo pase sin rozamiento. Y eso para eso los de Victory la verdad es que lo hacen muy bien porque tienen estos outserts, outserts significa estos insertos que van por fuera. Al final los microdiámetros son tan pequeños el diámetro interno del tubo que el diámetro estándar de una punta de caza o de un entrenamiento es superior al diámetro interno, entonces no le pueden meter el inserto tradicional que va por dentro del tubo y le tienen que meter un inserto que va por fuera. Por eso el diámetro del inserto es más grande que el tubo para poder ser capaces de enroscar nosotros una punta de caza. Y esto lo que hace es eso, que al final tener el inserto de mayor diámetro, pues va a penetrar mejor. Y esto va a penetrar mejor ya sea que tiremos con una mecánica, a un corzo, lo que sea, que es una de las cosas por las que estoy encantado con el cambio a Victory, ¿no? Por el diseño del perfil del tubo. Luego, el noveno dice que es importante también que el perfil de la silueta de entre la punta y el tubo, que no hay aquí baches. O sea, hay muchos diseños de flecha diferentes y hay unos, pues oye, pues que igual es más agresivo o que la punta de caza es más pequeña que el tubo, o que la propia punta de caza, el diseño que tiene aquí de conexión entre el filo y el esto, pues hay un salto un poco brusco. Todos esos saltos bruscos, el diseño tiene que ser como aerodinámico para favorecer la penetración y es importante, pero bueno, eso ya es el punto noveno. El décimo es el tipo de filo. El tipo de filo, hay dos tipos de filos. Están los de... La verdad es que no sé cómo son los nombres en castellano de estos, pero bueno, está el filo tradicional, que al final es una cuña con dos lados que están afilados y crean un filo afilado. Y luego está el single bevel, que es que tiene un lado plano y solo tiene un lado con ángulo para el afilado. ¿Qué ventaja tiene el single bevel? El single bevel, al tener solo un lado con ángulo, cuando nosotros cortamos, como que el cuchillo, si imaginaos que estamos cortando queso, si el cuchillo es single bevel, cuando cortásemos queso, lo que nos hace es que nos tiende a tirar el cuchillo hacia afuera. Que mientras cuando tenemos un ángulo tradicional en V, por así decirlo, cuando cortamos hacia abajo, como hay la misma presión para los dos lados, el cuchillo viajaría recto. ¿Qué ventaja tiene eso del single bevel que nos eche hacia el lado? Es que la flecha, cuando entra, como un filo le está empujando hacia un lado y el opuesto le está girando para el otro, la flecha va girando cuando entra por el animal. Y eso, en las pruebas, se ha visto que hay que hay diferencia, sobre todo en los impactos en hueso. Cuando atraviesa un hueso, los single bevel salen favorecidos y se nota que descrebajan mejor el hueso, sobre todo cuando son huesos largos, que las puntas con un filo normal. Las puntas que estoy usando son unas German Kinetics de 215 grains, son de filo normal, la verdad es que no son single bevel, pero son unas puntas que se pueden conseguir muy fácil en Europa, que me dan muchísima confianza, súper bien afiladas, hechas en Alemania, aceros de lo mejor que hay,
y la verdad es que lo que corta esto y la construcción y la solidez que me da, pues no he ido a single bevel, porque las opciones que he tocado yo de single bevel no me ha parecido que tenían la misma, ni el mismo filo, ni el mismo corte, ni las mismas sensaciones. Pero vamos, una de las cosas que también deberíamos de tener en cuenta, sobre todo para, para conseguir buena penetración en hueso. Y luego también tener en cuenta que el single bevel también con el aire, pues está cortando el aire, y que es importante que dependiendo del tipo de single bevel, porque puede ser left o right, derecha o izquierda, que el emplumado ayude a que cuando la flecha gira, que el emplumado no le está haciendo girar para el otro lado, sino que las dos cosas trabajen en conjunto y las dos cosas penetren hacia el mismo sentido de rotación. Y luego, por otra de las cosas también, en el punto 11 que tienes, el diseño de la punta, no de la punta en general, sino el diseño de la punta a punta, que tiene que ser un poquito mejor achaflanado, que no sea en punta muy aguda y muy puntiaguda, porque eso, en cuanto haces tiros con mucho ángulo o con huesos y tal, al final hay veces que se doblan, que rebotan más, entonces es mejor lo que llaman la tanto tip, que es una punta que, como veis, no sigue el ángulo exacto de la punta de caza, así acabar en punta, sino que hace un ángulo menos puntiagudo, para que cuando pegue en hueso, para que cuando tires con mucho ángulo, la flecha no se desvíe, para que penetre bien en hueso y demás. O sea que eso, esta punta lo tiene, y la verdad es que funciona muy bien. Y luego, por último, el punto 12 es el peso de la flecha global. Visto todos los pesos y haber hecho muchas pruebas, pone ASBI como un límite de peso mínimo, en el que se empiezan a ver grandes diferencias en cuanto a penetración, en cuanto a impacto en hueso y demás. Y esos son los 650 grains. Nadie dice que puedas ir a menos o más o lo que sea, pero el valor ese de 650 grains es, como dice, el valor en el que hay un punto de inflexión y realmente se empiezan a ver buenas penetraciones, muchos traspasos completos y demás, y que es una buena referencia como para que tengamos en la cabeza de un peso de flecha eh, bueno. Y en estos casos, pues yo he cogido 665 grains, que estoy en la parte mínima, porque a mí, para el tipo de cacería que voy a hacer, que va a ser a rececho, igual necesito hacer un tiro más largo de lo normal, y quiero asegurarme que sigo teniendo esa rasancia por si acaso el búfalo da 2 pasos. En el anterior viaje me quedé un pelín bajo al búfalo, le di un pelín bajo, o sea, le di en los pulmones, pero un pelín más bajo de lo que yo quería, y es porque el búfalo dio 2 pasos, y claro, a 30 o 40 metros, 2 pasos ya estamos hablando casi de un palmo o lo que sea. Entonces yo no me quería ir a más pesado, pero no significa que menos, más ligero, más pesado vaya a funcionar. Pero sí que hay que tenerlo en cuenta. O sea, yo, si me fuese a Sudáfrica a cazar un búfalo en un blind, que le voy a tirar a 20 metros, o que voy a tener tiempo para corregir exactamente la distancia o lo que sea, pues igual sí que me iría más peso, ya para darle un chorrazo que consiga una penetración bestial, ¿no? Pero bueno, que lo tengamos en cuenta, o al igual que si estoy tirando jabalís en espera, pues igual incluso podría ser más. Pero 650 es lo que dice ASBI con sus pruebas, que es un poco el punto ese de inflexión. Y luego, por último, yo creo que, bueno, pues ya esas son las selecciones que he hecho yo de mi flecha, y que no es cuestión, o sea, yo creo que un concepto es importante, que no es cuestión de subirle más libras al arco, de darle mucha potencia, y cuanto más libras mejor y demás, sino que es más importante ver estos factores, estos 12 factores que he mencionado, ver cuáles me encajan mejor, jugar con esos, tener un buen diseño de flecha para conseguir la máxima penetración, y, en cambio, manejar unas libras en las que nosotros nos sintamos cómodos, ¿no? Pero al final lo que mata no es el arco, sino lo que mata es la flecha. Entonces, pensemos en el diseño de la flecha, en los componentes que vamos a elegir, por qué los elegimos, seamos conscientes de ellos, y asegurémonos que tenemos una flecha eficiente y que sea también precisa, que le demos donde queremos, porque al final tú le puedes dar con una flecha y obtener una gran penetración en las tripas y no vas a conseguir nada, al igual que si le tiras con un 700 Holland and Holland, pues al final, si las tripas, tampoco vas a conseguir nada. Entonces es muy importante que seamos precisos con nuestra flecha.
Y nada, este es el equipo que he elegido yo, lo repito, una Victory VAP, las VAP SS, que tienen como una camisa de acero, de stainless steel, calibre 250, que es un poco más rígido de lo que suelo usar 300, porque como tengo mucho peso en punta, me hace la flecha más flexible. Le he añadido 4 plumas Blazer en helicoidal con 3 grados para conseguir que la flecha gire cuanto antes y sea muy estable. Le he cambiado también el culatín. Este es un culatín Boning que la verdad es que pinza muy bien en mi cuerda y me da mucha precisión. Probé culatines luminosos, pero la verdad es que no, no me volaban igual, me fallaron tal y no me gustó la experiencia y dije pues no me voy a liar. Le puse un vinilo también de Boning muy reflectante, pues amarillo, para que si le pegase al búfalo, que es negro, pues verle muy bien. Luego, por último, el culatín luminoso de todas formas para esperas de noche, pues es muy, muy interesante. Y luego en la parte de delante, bueno, la flecha es de 30 pulgadas, o sea, la he hecho un poco más largo para asegurarme que cuando abro el arco la punta esta de 2 filos no me queda cerca de la mano, que igual con las puntas de mecánicas sí que me arriesgo a meter esa punta más dentro de la ventana del arco porque, porque la verdad es que funciona bien, o sea, porque no me voy a cortar, pero con estas ya la cosa cambia. Le metí un inserto de 95 grains y luego la punta German Kinetics, la Silver Flame, que también las venden en Estados Unidos bajo el nombre de la marca Grizzly Stick, pero estas están fabricadas en China. Estas las siguen con el mismo nombre, le copiaron el nombre al alemán, pero estas de German Kinetics compradas en Alemania, estas están fabricadas en Alemania, cortan como no he visto yo nunca en mi vida una punta que corte más. Estoy viendo a ver si tengo aquí algún papelajo que no vaya a usar, pero vamos, que cortan, que da gusto. Aquí veis, tengo un papel, a ver si funciona ahora. Pero veis, ¿no? Como corta sola esta punta. Mira cómo corta. Es una auténtica pasada lo que cortan estas puntas. O sea, es una pasada. Me flipan, estoy encantado. Y también le he añadido aquí un arito de goma que no solo lo que hace es que cuando apretemos la punta a tope quede fija, pero si tuviésemos que corregirle un poquito la orientación de la punta, seríamos capaces. Aunque lo mejor para este tipo de equipos que vas a tener solo una punta y tal es pegar el inserto con silicona de esta que la puedas calentar y mover, con pegamento que lo puedas mover de tal forma que tú calientas el inserto y así puedes apretar la punta y girarla de tal forma que te quede en el ángulo que quieras. Que para poleas normalmente a mí me suele gustar vertical porque la flecha flecta de forma vertical y así el primer movimiento que todavía la flecha no está girando es vertical y a favor del movimiento, y en tradicional de forma horizontal. Pero bueno, espero que esto haya servido. Acordaros que tenemos una academia de caza con arco en la que discutimos esto más en detalle, vemos opciones, tenemos sesiones online para discutir estos temas, pero bueno, dejadnos por favor en los comentarios del vídeo en YouTube, por favor no nos escribáis en Instagram y demás, que nos cuesta más monitorizar los comentarios. En YouTube nos funciona mejor y lo comentamos en otro podcast, os contestamos ahí en los propios comentarios. Y nada, cualquier duda, contaros vuestra experiencia que estáis usando para jabalí, para no jabalí, para los que hayáis ido al extranjero también a cazar animales tochos que habéis usado. La verdad es que me interesa y entre todos podemos aprender, y espero que haya sido interesante el estudio de el Dr. Asby. Tenéis más información en inglés en su página web de la fundación. Y nada, y recordar que entre todos los comentarios vamos a sortear 3 puntas de 3 filos sólidas de Ouscat. Así que nada, animaros a comentar, aunque sea para decir ¡hey! ¡Me mola! o lo que sea. Y nada, que nos vemos en el siguiente podcast. Y muchísimas gracias a todos por todo el apoyo. Y seguimos en contacto. Un abrazo. Hasta luego.